Vamos a continuar con el tema, los mensajes que no se están predicando en el cristianismo actual. En la sesión anterior hablamos sobre el arrepentimiento. También quiero mencionar que hay algunos grupos dentro del cristianismo que enfatizan el arrepentimiento, pero lo enfatizan de una manera legalista que lleva a las personas a la esclavitud y condenación. En la sesión anterior mencioné que el arrepentimiento, si se hace de la manera correcta, te sentirás tan fresco como después de bañarte. No deberías sentirte condenado, desanimado o triste después de arrepentirte, sino emocionado. El arrepentimiento es como deshacerte de la suciedad o sacar la basura de tu cocina. ¿No te sientes feliz cuando haces eso? Así que un arrepentimiento que solo produce tristeza, condenación y amargura, en realidad es una falsificación del diablo. Puedes estar seguro que el diablo tiene una falsificación de cada verdad valiosa de las Escrituras. Si algo no es valioso, no lo falsificará. Hay mucha falsificación sobre el don de hablar en lenguas, y eso para mí es una prueba muy clara de que es algo valioso. Cualquier cosa que el diablo haya falsificado, debe haber algo genuino que sea valioso. Así que puedes estar seguro de que existe falsificación sobre el arrepentimiento. ¿Sabías que dice en la Biblia que Judas se arrepintió? Sí, dice eso, pero él no fue al cielo. Es posible que te arrepientas como Judas y vayas al infierno. Debemos ser cuidadosos. Todo lo que se haga en obediencia a Dios siempre traerá gozo. Si algo no trae gozo, entonces es una falsificación. Toma esto como una guía. La Biblia dice en Hebreos 1, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría. Así que si amas la justicia y obedeces a Dios, tendrás más alegría que todo lo demás. El verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo debería ser la persona más alegre del mundo, no solo durante las reuniones. El gozo que sientes en las reuniones puede ser engañoso. A menudo es solo una emoción pasajera. Pero el gozo verdadero es algo que permanece las 24 horas del día, los 365 días del año. Si no tienes gozo, búscalo. La Biblia dice, regocíjense en el Señor siempre. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas como esas. Podríamos pasar un mes entero hablando de los mensajes que no se predican en el cristianismo actual. Pero aquí hay algo más que quiero compartir este día, y es sobre el camino de la cruz. Creo que este es uno de los mensajes principales que no se predican hoy en el cristianismo. Mucha gente habla de tomar la cruz, pero no saben lo que significa. No creo que pueda explicar todos los aspectos de este tema en una sola sesión, pero trataré de explicar algo de lo que Jesús quiso decir con esto. Cuando Él dijo en Lucas 9, verso 23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo cada día. Él nunca nos dijo que leyéramos la Biblia todos los días. Nos dijo que oráramos siempre, pero algo que sí nos dijo que hiciéramos todos los días fue tomar la cruz. Cuando era un joven cristiano, estuve en una asamblea durante 6 años y nunca escuché un solo mensaje sobre la cruz. Luego fui a otro grupo de asambleas donde solían hablar de la cruz, pero nadie la tomaba porque nadie sabía lo que era. Solo era una expresión bonita, tomar la cruz. Es como cuando escuchas una palabra complicada y no sabes qué significa. No te molesta buscarla y te quedas con el significado que crees que tienes, aunque ese no es el correcto. Y me doy cuenta de que muchos cristianos interpretan el tomar la cruz de la misma manera. Quiero mostrarte un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Juan, capítulo 12, verso 25. Déjame decirte que casi nunca oirás un sermón sobre este versículo. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Te reto a encontrar un mensaje sobre este versículo en internet o en la televisión.
Es muy raro, es casi imposible encontrar a alguien que predique sobre ese versículo, porque a la gente no le gusta oír lo que Jesús dijo. Y quiero decirte algo, de todas las declaraciones que Jesús hizo, la que se repite el mayor número de veces en los 4 evangelios es esta, porque se repite 7 veces. ¿Te sorprende que el diablo haya hecho que mucha gente la ignore por completo? Si Jesús hizo esa declaración y el Espíritu Santo la repitió 7 veces en los 4 evangelios, puedes estar seguro de que el diablo hará todo lo posible para que la gente la ignore. Jesús dijo que debemos nacer de nuevo, pero eso no se repite tanto como este versículo. Has escuchado muchos sermones sobre que debes nacer de nuevo. Eso es muy importante. Pero eso solo se encuentra en un capítulo, en Juan capítulo 3. Pero esta declaración en Juan capítulo 12, verso 25, se encuentra en todos los evangelios. ¿Qué significa aborrecer mi vida? En el griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento, existen diferentes palabras para nuestra vida física y nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Tenemos una vida física y tenemos una vida del alma. Y te explicaré la diferencia entre ambas. La vida física es lo que entendemos, nuestro cuerpo físico, el cual muere físicamente, luego es enterrado y puesto en la tumba. Y él no está hablando de odiar nuestra vida física. Eso significaría que no alimentes tu cuerpo, no te bañes y descuides este cuerpo físico. Pero él no está hablando de eso en absoluto. No se supone que odiemos nuestro cuerpo físico. Debemos cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podría decirte que destruyas o odies el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No tengo que odiar mi vida física. De hecho, en Efesios 5, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Debes amar a tu esposa como amas tu propio cuerpo. Todo el mundo ama su cuerpo. Así que cuando este versículo menciona que debes aborrecer tu vida, está hablando de tu vida interior, tu vida del alma. Y una vez que entiendes eso, comprendes que tomar la cruz es dar muerte a esa vida interior, es odiar esa vida del alma. Pero si me ofendo cuando alguien me corrige, eso quiere decir que aún amo esta vida interior. He visto a muchos creyentes en nuestras iglesias. Ellos han estado aquí durante 20 o 30 años y aún se ofenden. Hermanos y hermanas, que se ofenden. ¿Por qué? Porque nunca han entendido en esos 30 años lo que significa odiar su vida interior. Han oído hablar de la cruz, pero como dije, para ellos es como escuchar una palabra complicada, cuyo significado no conocen. Y te digo que esta es la razón de la falta de progreso espiritual, porque es a través del camino de la cruz que nuestra capacidad se expande. ¿Sabes cómo crece el cuerpo de un niño y cómo su mente comienza a expandirse? De la misma manera, debe expandirse nuestra capacidad espiritual desde el momento en que nacemos de nuevo. Al principio es como una taza pequeña, donde solo cabe un poco de agua, y aunque esté lleno del Espíritu Santo, solo es una taza llena. Pero Dios quiere que se convierta en el tamaño de un balde y luego en el de una piscina, luego del tamaño de un lago y luego del tamaño de un río y finalmente en el tamaño de muchos ríos llenos de agua. Así que la plenitud del Espíritu es algo que tenemos que seguir experimentando en mayor medida. Pero esta capacidad solo aumentará si sabes lo que significa tomar tu cruz cada día y si sabes lo que significa odiar tu vida del alma. Si odio mi vida del alma, nunca me ofenderé, sin importar lo que alguien me diga o lo que no me diga. Hay personas que se ofenden si no les das la mano. Me pregunto si tales personas realmente han nacido de nuevo. Algunas personas se ofenden porque no les sonríes el domingo por la mañana. ¿Crees que esas personas han nacido de nuevo? No tienen ni idea de qué es el cristianismo. Son personas inconversas sentadas en las iglesias con una fachada de religión. Aprender a no ofenderse es como una lección del preescolar. Y quiero decirles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, si todavía se ofenden es porque siguen en el preescolar. Y tengo que decir que muchos de ustedes aún no han salido del preescolar. Personalmente he visto a personas que han estado en la iglesia 20 o 30 años y aún se ofenden. Ellos siguen en el preescolar.
Se entristecen cuando los corriges o cuando escuchan que alguien dijo algo malo sobre ellos, pero se alegran cuando alguien les dice algo bueno, porque siguen en el preescolar. Aman su vida del alma, aman escuchar que la gente los halague. Si te encanta que la gente te halague, sigues en el preescolar, porque no odias tu vida del alma. Un hombre que ha dado muerte a la vida del alma no le importan los halagos o si las personas lo critican. Y te diré algo, cuando era joven fui corregido mucho más de lo que cualquiera de ustedes ha sido corregido en toda su vida, y decidí dar muerte a eso. La gente me ha llamado por peores nombres que a cualquiera de ustedes. Si juntan todos los insultos que ustedes han recibido, a mí me han dicho cosas peores, y eso no me molesta. También me han halagado más que cualquiera de ustedes, pero eso no me conmueve porque sé que su opinión es digna del basurero. Sé que la única opinión que importa es la que Dios tiene sobre mí, así que aprecio sus palabras, no las desprecio. No trato de tener una humildad artificial cuando alguien viene a agradecerme o a apreciarme. Lo acepto, pero sé en lo más profundo de mi corazón que la opinión que realmente importa es la de Dios. Puedes darles a las personas la oportunidad de expresar su aprecio o darte un regalo. Acéptalo. Pero no pongas tu corazón en eso ni empieces a pensar que eres un hombre maravilloso por esa razón. Tenemos tantos problemas en nuestra vida cristiana porque no hemos aborrecido ni hemos dado a muerte nuestra vida del alma. Y te digo que esa es la razón por la cual te desanimas y te deprimes tanto a menudo. Yo era así. Hace 35 años yo solía estar frecuentemente deprimido. De hecho, más que la mayoría de ustedes. Y te digo la verdad delante de Dios, hoy en día nunca estoy deprimido ni desanimado. Nunca, sin importar lo que pase o lo que no pase. Ni siquiera me desanimé cuando tuve que ir a un tribunal y estar allí de pie, porque odio mi vida del alma. Hace mucho tiempo decidí que nunca podría seguir a Jesús si no odiaba mi vida del alma. No basta con ser lleno del Espíritu Santo. Dice aquí en Juan 12, verso 25, el que ama su vida o su vida interior la pierde. Por ejemplo, tu reputación. ¿Por qué te molestas tanto cuando alguien dice algo malo de ti y arruina tu reputación? Es porque amas tu vida del alma. Si no te afecta en absoluto que alguien eche a perder tu reputación, entonces estás odiando esta vida interior. Y Dios permite que muchas cosas sucedan en nuestra vida para ayudarnos a odiar esta vida del alma. Pero nosotros luchamos contra eso y no nos damos cuenta de que estamos luchando contra Dios. No nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y por eso Él no puede exaltarnos. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Yo quiero ser exaltado. No quiero ser exaltado para convertirme en algún rey o presidente, ni siquiera para tener algún título en la iglesia como reverendo o ser reconocido por otros como un profeta. Eso no significa nada para mí, pero sí quiero ser exaltado por Dios sobre el pecado, sobre mi vida del alma, sobre Satanás, sobre la depresión, la tristeza, el desaliento y los celos. Quiero ser exaltado por encima de todo eso. Eso es lo que quiero. Y la Biblia dice que Dios te exaltará si te humillas bajo su poderosa mano. Y su poderosa mano son esas circunstancias mediante las cuales Él quita mi reputación y permite que la gente me haga daño y hable mal de mí. Y yo me humillo sin necesidad de señalar a los demás. Y digo, esta es la copa que mi Padre me ha enviado. ¿No he de beberla? Di eso y sigue a Jesús. No miras a las personas y digas, Él me hizo esto, Él me prometió aquello y no lo cumplió. No. Aborrece tu vida del alma y di, esa fue la copa que mi Padre me dio para beber y la beberé. Si ves a Judas Iscariote, serás como Pedro, sacarás la espada y atacarás a ese hombre. Cuando le haces mala cara a alguien que ha hablado mal de ti, es como tomar una espada y alzarla contra él. Ese es el equivalente de cortarle la oreja con una espada. ¿Puedes sonreírle a alguien que ha hablado mal de ti? Yo puedo. Honestamente te digo que puedo, porque aborrezco mi vida del alma. Y eso no es algo grandioso.
De hecho, Jesús dijo que tienes que hacerlo todos los días si quieres seguirlo. Yo quiero seguir a Jesús. Muchos de nosotros cantamos sobre seguir a Jesús, pero realmente no queremos seguirlo. Y quiero decirles, no creo que todos ustedes tengan oídos para oír, porque he predicado en CFC durante 30 años y he visto que muchos permanecen iguales, lo cual demuestra que no tienen oídos para oír. Pero creo que algunos de ustedes sí los tienen. Y quiero decirles a los que tienen oídos para oír, si son jóvenes y realmente quieren seguir a Jesús, tómenselo en serio y decidan, Señor, quiero seguirte, y no solo será solo con coros y canciones, será de verdad, y no puedo seguirte a menos que odie mi vida del alma cada día. Cada día tengo una oportunidad. Alguien hará algo contra mí hoy, o no hará algo que yo esperaba que hiciera por mí, y tendré la oportunidad de morir a mí mismo, o de sentir lástima por mí mismo. Oh, él no me atendió. Oh, él no me habló amablemente. También tendré la oportunidad de enorgullecerme cuando alguien diga algo bueno de mí. Esas son las oportunidades que tendrás hoy y todos los días de tu vida para morir a ti mismo. Si mueres a ti mismo, encontrarás la vida eterna. Aquí lo dice. Yo quiero obtener la vida eterna. Quiero guardar mi alma para la vida eterna, no para esta vida temporal en la tierra. ¿Escuchas que ese versículo sea predicado hoy? Esto se menciona 7 veces en los 4 evangelios. No tengo tiempo para mostrarlos, pero puedes leerlos en Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 9. Hay varios pasajes donde se repite la misma expresión de diferentes maneras. El que pierda su vida, es decir, su vida del alma, la hallará. Ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 2. Ya conoces la historia de los 2 árboles. ¿Qué simbolizan esos 2 árboles? Uno representa una vida de dependencia en ti mismo y el otro una vida de dependencia en Dios. Eso es básicamente lo que simboliza esos 2 árboles. El conocimiento del bien y del mal. Podrías preguntarte, ¿qué hay de malo con el conocimiento del bien y del mal? No hay nada de malo. ¿Acaso no queremos que nuestros hijos sepan lo que es bueno o lo que es malo? Los alimentos que no deben comer y los que sí deben comer. Al crecer no aprendemos que necesitamos hacer ejercicio y estudiar porque eso es bueno para nosotros. Entonces, cuando se trata de estas cosas, ¿qué hay de malo en conocer el bien y el mal? Lo peligroso es cuando no busco a Dios para obtener mi conocimiento del bien y del mal, sino que busco saber por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Si quieres saber qué programa de televisión es bueno o malo, puede depender de tu propia inteligencia o puede depender de Dios. Yo dependo de Dios porque no lo sé. Y digo, Señor, permíteme sentir en mi espíritu si lo que estoy viendo o leyendo es algo bueno para mí. Y si siento en mi espíritu que algo no es bueno, lo rechazo. Puede que a otro cristiano le parezca algo bueno, que lo haga. Si quiere destruirse, que se destruya. Eso está bien, pero yo no lo voy a elegir. Hay 2 niveles en los que puedes vivir la vida cristiana. Eso se lee en 1 Corintios 6, verso 12. Permíteme mostrártelo. En 1 Corintios 6, verso 12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Aquí hay otro mensaje que no se está predicando en el cristianismo actual. Todo está relacionado. ¿Vas a escoger solo lo que es lícito? ¿O entre las 100 cosas lícitas vas a escoger las 10 que son provechosas? Ese será el cristiano espiritual. Déjame repetirlo. Puede haber 100 cosas que sean justas, correctas y buenas de hacer, pero de esas solo 10 pueden ser provechosas. Y si durante toda tu vida eliges lo que es provechoso y no solo lo que es lícito, te volverás una persona espiritual. Pero si aún sigues preguntando, ¿qué está permitido o qué no está permitido? De hecho, los jóvenes siempre preguntan en la sesión de preguntas, ¿por qué esto es malo? En otras palabras, están tratando de encontrar cuál es esa línea que divide lo que está bien o lo que está mal. Son como niños en una estación de tren que compiten por ver quién se acerca más al borde justo cuando pasa el tren. Yo no participo en esa competencia. Mejor me quedaré un poco más lejos. O son como niños que van al borde de un acantilado y compiten para ver quién puede pararse más cerca del precipicio.
Hay quienes participan en un juego donde dos autos se dirigen frontalmente uno hacia el otro para ver quién se desviará primero. A esto lo llaman el juego de la gallina. Por supuesto, en la India lo juegan todo el tiempo en las carreteras. Lo sorprendente es que no tenemos tantos accidentes como la gente que practica el juego de la gallina. ¿Quién se desviará primero? Yo no quiero participar en ese juego. No me interesa saber cuánto es lo máximo que puedo andar sin caer en pecado. Lo que quiero saber es qué tan lejos puedo mantenerme del pecado, qué tan lejos puedo mantenerme del borde del precipicio. Recuerda los dos niveles, lo lícito y lo provechoso. Y si hemos nacido de nuevo, todos debemos vivir nuestra vida en uno de estos dos niveles. Pero si no has nacido de nuevo, entonces caes en lo lícito, que es otro nivel completamente diferente. Pero si has nacido de nuevo y decides que ciertas cosas están mal, nunca las harás. Y verás muchas cosas que son buenas. ¿Sabes que puedes pasar 24 horas al día sin cometer pecado? Haciendo muchas cosas buenas y nunca volverte espiritual. Porque entre todas las 100 cosas buenas, no elegiste las 10 que son provechosas. Y la diferencia entre tú y otro cristiano que creció mucho más que tú en 5 años es que durante esos 5 años eligió dedicar su tiempo, su dinero, energía, su conocimiento, su sabiduría a aquello que es provechoso. Mientras que tú, que no hiciste el mal, pasaste tu tiempo haciendo muchas cosas lícitas y dices, ¿qué hice mal? Nunca hiciste nada malo, pero tampoco creciste espiritualmente, porque no tomaste tu cruz. Tu vida del alma tiene muchos intereses. Mi vida del alma tiene muchos intereses. Y si no doy muerte a alguno de ellos, nunca llegaré a ser un discípulo de Jesucristo. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero no tengo el tiempo para ello. Hay muchas cosas en las que podría pasar mi tiempo, pero no tengo tiempo para eso. Así es como la Biblia es descuidada por muchas personas. Por eso no basta con limpiarnos de la inmundicia de la carne. También necesitamos limpiarnos de la contaminación del espíritu. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento no existía la distinción entre lícito y provechoso. En el Antiguo Testamento era simple, bien o mal. Algo era correcto o incorrecto. Pero en el Nuevo Testamento, después de que el Espíritu Santo ha venido, Él nos enseña a vivir como Jesús, donde no solo hago lo que es correcto, sino que de entre 100 cosas lícitas, escojo solo 10 que son provechosas, porque no tengo tiempo para todo lo demás. Mira esta oración de Moisés en el Salmo 90. Salmos 90, verso 12. Aquí hay una hermosa oración. Es el único salmo que Moisés escribió en el libro de los Salmos. Dice en el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O como dicen algunas traducciones, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Eso significa hacer aquellas cosas que son más sabias. Es decir, elegir el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal solo me muestran dos categorías, el bien y el mal, eso es todo. El árbol del conocimiento del bien y del mal no me dirá entre todas las cosas buenas cuáles son las cosas provechosas. Así que cuando vives según el árbol del conocimiento del bien y del mal, tu mente solo dice, esto está bien o esto está mal. Y si mi conciencia no me reprende por ello, entonces lo hago. Puedes vivir así y ser un buen cristiano, pero nunca crecerás espiritualmente, porque estás viviendo bajo el principio de lo correcto y lo incorrecto, del bien y del mal. Mientras que el árbol de la vida es totalmente diferente. Ahí esperas la indicación del Espíritu Santo y de 100 cosas correctas, el Espíritu Santo puede decirte que elimines 90 de ellas de tu vida. Porque el Espíritu Santo dice, escucha, solo tienes una vida. No tienes tiempo para hacer esas 90 cosas. Si las haces, perderás la voluntad de Dios. Mira la vida de Jesús como ejemplo. ¿No crees que Él pudo haber tomado unas vacaciones para ir a Roma? Había gente que le daba suficiente dinero. Él podría haber comprado un boleto e ir a Roma. ¿Y qué habría de malo en eso? Jesús nunca pidió dinero. La gente se lo daba.
Entonces, ¿por qué no fue a Roma? Él no habría pecado en Roma. Jesús no habría pecado en ninguna parte del mundo, porque Él dijo, no tengo tiempo para eso. Dios solo me ha dado 3 años y medio para completar mi ministerio. Y si desvío mi tiempo hacia otras cosas durante esos 3 años y medio, nunca cumpliré la voluntad de Dios. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no deban tomar vacaciones. Muchos de nosotros hemos estado 30, 40, 50 años haciendo la obra de Dios y a veces necesitamos vacaciones. Jesús una vez les dijo a sus discípulos, vengan, apártense de los demás y descansen un poco. Lo que estoy diciendo es que el hombre espiritual busca la voluntad de Dios en todo. Si tomas unas vacaciones y un descanso, no es por diversión, es porque necesita descanso para su cuerpo, necesita tiempo libre. Si tiene alguna forma de recreación es porque quiere relajar su mente para que esté más alerta para servir al Señor. Yo hago eso. No leo la Biblia todo el tiempo, ni oro todo el tiempo. Necesito relajar mi mente de vez en cuando para estar fresco y en forma, así como necesitamos dormir. No tenemos que estar despiertos todo el tiempo. El punto es que en todo debemos buscar la gloria de Dios. A veces puede ser provechoso ir a jugar. He visto que jugar juntos con otros creyentes crea mucha comunión entre las personas. A veces más que sentarse en una reunión. Se construye mucha comunión entre las personas cuando juegan juntos. Lo vimos en nuestro reciente campamento juvenil. Jugar juntos trae mayor comunión que a veces sentarse en una reunión. Entonces, ¿es provechoso esto? Claro que sí. No tengas esa mentalidad legalista de que provechoso significa leer la Biblia y que jugar no podría hacerlo. Eso es legalismo. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que harán en la Nueva Jerusalén? Déjame decirte, en Zacarías capítulo 8, este es uno de mis versículos favoritos. En Zacarías capítulo 8, él está hablando de la Nueva Jerusalén. Dicen los versículos del 2 al 3. Así dice el Señor de los ejércitos. He celado a Sión con gran celo. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Es decir, cuando Él establezca su reino en la tierra, ¿qué harán los niños y las niñas? ¿Ayunarán y orarán? No. En el versículo 5 dice, jugarán en sus calles. Probablemente los niños de la India jugarán cricket y los niños estadounidenses jugarán béisbol y los demás niños jugarán otro tipo de juegos. Y creo que Jesús se unirá a ellos. ¿Puedes creer eso? ¿O crees que nos va a llamar a todos a ayunar y a orar? Tenemos ideas equivocadas sobre cómo es Jesús. La Biblia lo dice, los niños y las niñas jugarán en sus calles. Así que cuando digo provechoso, no tengas siempre esa idea legalista de reuniones, oración, ayuno y lectura bíblica. Algunas de las personas que más enfatizan eso son algunos de los cristianos más carnales que he conocido. La vida cristiana es una vida equilibrada. Él nos creó espíritu, alma y cuerpo. Pero había una parte de esto en la que la gente no podía entrar en el Antiguo Testamento. Permíteme mostrarte Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, leemos en el verso 12. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han entendido este versículo? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. La parte que es muy cortante la conocemos. Pero dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Sabías que hay algunos cristianos que no creen que haya una división entre el alma y el espíritu? Así de ciegas pueden estar las personas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. En el ser humano hay 3 partes, así como hay 3 personas en Dios. Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios. Por eso hay una Trinidad en el hombre, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que vemos. El alma es nuestra personalidad, que es nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y el espíritu es más profundo que eso. Es en nuestro espíritu donde tenemos la conciencia.
Una persona puede tener un alma muy alerta y un espíritu muerto. Significa que su conciencia está muerta, aunque sea alguien muy inteligente. El espíritu es la parte más profunda del hombre, y en una persona inconversa la mayor parte de éste permanece muerta. Conserva un poco de conciencia y un poco de la imagen de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, el espíritu cobra vida y la conciencia se vuelve más sensible al pecado. El propósito de Dios es que el espíritu se vuelva cada vez más vivo y gobierne todo el cuerpo. No se supone que destruyamos nuestra alma. Yo no creo que deba destruir mi mente. Uso mucho mi mente para mi trabajo secular y para estudiar la Biblia. Pero mi alma y mis sentimientos no gobiernan mi vida. El problema con la gente del mundo es que su mente gobierna su vida. Y el problema de muchos cristianos es que sus sentimientos gobiernan su vida. Yo fui así en mis primeros días de recién convertido, solo que no lo sabía. Y mis sentimientos gobernaban mi vida. Me sentía bien un día y luego estaba deprimido al otro día. Y mis sentimientos hacían miserable la vida de las personas que se relacionaban conmigo. Y muchos cristianos son así. Están tristes un día y felices al otro, porque no han aprendido a hacer la división entre alma y espíritu. No han aprendido a vivir en el espíritu. Están viviendo en el alma. Vivir en el alma significa vivir en tu intelecto o por tus sentimientos. Cuando vives por tus sentimientos, puedes deprimirte tú mismo y a los demás. Cuando la palabra de Dios hace la división entre el alma y el espíritu, y yo aprendo a vivir por mi espíritu, este determina cómo va a funcionar mi alma. Y lo maravilloso es que incluso comienza a controlar mi cuerpo, de modo que mi cuerpo se vuelve más saludable. La voluntad de Dios es que el espíritu gobierne nuestra alma y cuerpo. Hay un ejemplo de esto en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Si has visto una imagen del tabernáculo del Antiguo Testamento, sabrás que era un amplio lugar abierto, rodeado por una tela blanca. Esa parte exterior representa algo visible para todos. Eso es una representación del cuerpo. Dentro de ese lugar había una tienda cubierta. Y esa tienda se dividía en dos partes, que simbolizan el alma y el espíritu. La primera parte representa el alma y la segunda, llamada el lugar santísimo, representa el espíritu. Ese tabernáculo era la morada de Dios, una representación del cuerpo, alma y espíritu. Y el lugar santísimo representa el espíritu, frente al cual había una cortina gruesa. Y esa cortina gruesa representa tu voluntad, tu fuerte voluntad, que se resiste a ser rasgada. Ves eso en lo terco que puede llegar a ser un niño pequeño, porque tiene una voluntad fuerte. Y por eso, una de las cosas más importantes que necesitamos hacer con los niños pequeños para que crezcan siendo espirituales es quebrantar su terca voluntad. ¿Has oído la historia de aquel niño pequeño de 2 años a quien su padre le dijo, siéntate? Y él respondió, no, no me voy a sentar. El padre le volvió a decir, siéntate. Y el niño respondió, no. Entonces el padre tomó una vara y dijo, siéntate. El niño se sentó y le dijo, papá, en mi interior sigo de pie. Ahora la pregunta es, ¿cómo haces que el niño interior se siente? Eso es difícil. Puedes usar la vara y hacer que el niño se siente, pero el niño interior sigue de pie y desafiante. Y un día, cuando tenga 18 o 19 años, ni siquiera se sentará, sino que te va a desafiar en tu cara y te dirá, métete en tus propios asuntos. Esa voluntad es como esa cortina gruesa, y nadie lo entendió en el Antiguo Testamento. Más allá de eso estaba el lugar santísimo, donde Dios moraba, enseñándonos que si esa voluntad no es quebrantada, nunca tendrás comunión con Dios. Y quiero decirles a todos ustedes que tienen una voluntad fuerte y terca, ya seas esposo, esposa o cualquier otra persona. Si no permites que Dios quebrante esa voluntad, nunca entrarás al lugar santísimo, nunca tendrás comunión con Dios. Tendrán religión, como la tienen muchos cristianos, pero la comunión con Dios es la experiencia más maravillosa que cualquier ser humano puede tener. ¿Sabes cuál es el resultado de la comunión con Dios? El Salmos 16, verso 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo.
¿Sabes dónde está la plenitud de gozo? No está en el sexo ni en el dinero. Ni siquiera está en el momento de las alabanzas. Está en su presencia. Y puedes tener gozo aunque no sepas cantar ni dos notas correctamente. Eso no importa. Es cuando ese velo es rasgado. ¿Sabes lo que ocurrió cuando Jesús murió? El velo fue rasgado de arriba a abajo. ¿Y esto qué simboliza? Simboliza que durante 33 años, Él permitió que el Padre quebrantara su voluntad como hombre y dijera, nunca mi voluntad, Padre, nunca mi voluntad, solo la tuya. El velo fue rasgado y el camino hacia el Padre fue abierto. Por eso Jesús disfrutaba de la comunión con el Padre todo el tiempo. ¿Crees que puedes tener comunión con el Padre solo por tener un bonito tiempo de alabanza y de adoración? Esa emoción pasajera no dura. Cuando sales de esa reunión, vuelves a ser el mismo de antes. Todo este tipo de emoción pasajera está en el lugar santo, está en el alma y mucha gente no lo entiende. Lo que muchos llaman un bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo en el alma. Y necesitamos distinguir entre el bautismo en el alma y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo rasgará este velo y te llevará a la vida en el Espíritu, a la comunión con el Padre. Por eso está cercanamente ligado a la cruz. La Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús a la cruz. ¿Has leído ese versículo? Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Por favor, abran sus Biblias si quieren familiarizarse con la Biblia. Si quieren permanecer ignorantes, solo escúchenme. Pero si quieres conocer la Biblia, busca ese versículo en tu Biblia. Así es como mucha gente permanece ignorante. Hebreos capítulo 9, versículo 14. En medio del versículo, Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. ¿Sabes cómo se ofreció Jesús a Dios en la cruz? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llevará a la cruz incluso hoy. Te llevará a la cruz, es decir, te llevará al rasgamiento del velo. Te llevará a la comunión con el Padre. El velo ya ha sido rasgado. La comunión con el Padre está abierta, pero tú tienes que escoger ese camino. No es un evento de una sola vez para ti. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. No es a través de una puerta. Espero que sepas la diferencia entre una puerta y un camino. Una puerta se cruza en un momento. Un camino se recorre durante toda una vida. Y el velo no es una puerta, aunque parezca una puerta. Es un camino que Jesús inauguró para nosotros a través del velo, que es su carne. Y cada vez que leas la palabra carne en este contexto, siempre significa voluntad propia. Cuando decimos que Jesús tenía una carne, significa que tenía una voluntad propia, a la cual Él se negó. En Juan 6, verso 38 dice que Él se negó a su voluntad toda su vida. En el huerto de Getsemaní Él se negó a ella, y ese fue el rasgamiento del velo. Has aprendido muchas cosas en estas sesiones. Espero que las apliques a tu vida. Este es el velo que fue rasgado en el templo. La voluntad de Jesús fue quebrantada para que tú pudieras entrar en comunión con el Padre. Y gracias a Dios entendí hace muchos años que puedo tener comunión con el Padre sin tener que ir a una reunión de alabanza y de adoración. Solo debo negar mi voluntad al tomar mi cruz cada día. Debo ceder a mi voluntad. Cuando alguien hace algo en contra de mi voluntad y yo cedo y digo, está bien, hazlo a tu manera. ¿Sabes qué me pasa? Entro en comunión con el Padre y el Padre se deleita de que yo me haya negado a mi voluntad. ¿Cuál es la razón de todos los conflictos entre esposo y esposa en muchos hogares? Te lo diré. Son dos personas fuertes, un esposo fuerte y una esposa fuerte. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder su voluntad.
Entonces el velo sigue ahí, no hay comunión con Dios y hay un conflicto. Si uno de ellos niega su voluntad, al menos habrá paz en el hogar. Si ambos niegan su voluntad, habrá comunión. La comunión es superior a la paz. La paz existe cuando uno de los dos cónyuges sigue siendo terco, pero el otro cede su voluntad. Y la comunión ocurre cuando ambos ceden su voluntad, cuando ambos toman su cruz. Es lo mismo en el liderazgo de una iglesia. Puede haber dos hermanos ancianos fuertes. Es bueno ser fuerte. La iglesia necesita gente fuerte. No necesitamos débiles ni blandos para liderar la iglesia. Necesitamos gente fuerte, pero necesitamos gente fuerte que sepa ceder su voluntad. Si hay dos ancianos fuertes y uno está dispuesto a ceder, habrá paz. Si ambos están dispuestos a ceder su voluntad, habrá comunión. Esa es la manera de edificar una iglesia. Y si otros en la iglesia siguen ese ejemplo, se convertirá en una iglesia bendecida, donde la comunión aumenta y aumenta. Nadie se ofende porque ven todo como una oportunidad para morir a su propia voluntad. Y cada vez que el velo es rasgado, tienen comunión con el Padre. Por eso necesitamos tener la verdad en nosotros mismos. Te diré honestamente, muchos de ustedes me conocen y saben que soy una persona de carácter muy fuerte. Dios me hizo así, pero probablemente no saben que muchas veces he aprendido a ceder mi propia voluntad porque quiero tener comunión con Dios. Eso es muy importante para mí. Prefiero renunciar a todo lo demás en el mundo y no hacer mi propia voluntad en nada, si con eso puedo tener comunión con Dios. Si valoras tu propia voluntad y quieres hacer las cosas a tu manera más que tener comunión con Dios, Dios lo verá y te permitirá hacer tu voluntad, pero perderás la comunión con Dios. Y muchas veces en tu vida has perdido la comunión con Dios en tu iglesia y en tu hogar. No cometas ese error otra vez. La comunión con Dios es lo más maravilloso de todo el mundo. El gozo viene a través de la comunión con Dios. Lo que muchas personas llaman gozo es solo una emoción superficial. La emoción es parte del alma. Muchas veces los sentimientos que tienes cuando cantas canciones muy conmovedoras, canciones que dicen, debí haber sido crucificado, debí haber sufrido y muerto. Cuando una voz del cielo se escuchó que decía, déjalo ir y llévame a mí en su lugar. Oh, eso me conmueve. O cuando escucho, no tuvo lágrimas para sus propias penas, sino gotas de sudor y sangre para las mías. Eso me conmueve. No estoy diciendo que debamos matar nuestros sentimientos. Me conmueve y lloro cuando pienso en los sufrimientos de Jesús. Pero sé que la espiritualidad no viene a través de las lágrimas. La espiritualidad viene a través de negar mi propia voluntad. Muchas personas se conmueven mucho durante el tiempo de la alabanza y la adoración, pero después de la reunión siguen siendo los mismos. Esposos y esposas pelean el domingo por la tarde como lo han hecho toda su vida, a pesar de que dicen que tuvieron un tiempo maravilloso de alabanza y adoración. Es un engaño. Este es el engaño más común en el cristianismo actual. Puedes escuchar un mensaje como este, sentirte muy conmovido y decir, ahora entiendo el secreto de la espiritualidad. ¿De verdad? Lo pondremos a prueba la próxima semana. Pregúntale a tu esposo o a tu esposa que te digan si entendiste el secreto de la espiritualidad. No esta semana. Esta semana todos somos espirituales. Nos vemos muy santos. Será la próxima semana cuando se ponga a prueba. Será en tu trabajo, en tu casa, cuando las cosas salgan mal, cuando las cosas no vayan como tú quieres. Ese día descubrirás si has aprendido a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Y si has soltado esa vida del alma, déjala morir, déjala ser crucificada, para que de ella pueda surgir otra vida, una vida de resurrección, la vida de Jesús. Ese es el camino del cristianismo verdadero. Y el que lo ha encontrado ha hallado el secreto del gozo perpetuo y de la victoria constante. Ha encontrado el secreto de estar en contacto con Dios, quien puede resolver todo problema. Siempre vive en triunfo. ¿Cómo crees que Pablo pudo decir en 2 Corintios 2, verso 14, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo?
Leo ese verso y digo, Señor, hay un secreto que hombres como Pablo tenían y que yo aún no he descubierto. Y estaba decidido a descubrirlo. Y fue entonces cuando el Señor me mostró el camino de la cruz. Cuando buscaba el bautismo en el Espíritu Santo y apenas era un joven, el Señor me señaló el camino de la cruz. El camino de la cruz es la respuesta a todo. Muerte a la vida del alma, muerte a esa vida adámica. Cuando Adán escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba eligiendo la vida del alma por encima de la vida espiritual. Él se entregó a la vida del alma. Y hoy muchas personas en el mundo han desarrollado tanto su alma. Por ejemplo, las personas impías que han desarrollado el hipnotismo. Desarrollan tanto el poder del alma que pueden hipnotizar a la gente. Si te sometes a ellos, te hipnotizarán. Y pueden cortarte la mano y no sentirás dolor. Ese es el poder del alma. He oído de personas que pueden doblar una cuchara de acero solo con el poder de su mente. ¿Puedes creerlo? Personas que pueden mover un objeto físico con el poder de su mente. Es asombroso el poder de la mente. Ahora, no te estoy pidiendo que desarrolles todo eso. Solo digo que eso fue lo que Adán eligió. El camino de desarrollar el alma. Como el yoga, el hinduismo y el budismo tienen mucho de eso. Y lamentablemente muchos predicadores cristianos también. Pero como no tienes discernimiento, tal vez no lo notes. Pero yo puedo verlo cuando observo a alguno de esos predicadores en la televisión. Puedo ver que eso es alma, no espíritu. Esa manera intencional en que enfatizan sus palabras para conmover tus emociones. Hay técnicas que los predicadores han desarrollado, como tocar la música suavemente mientras hacen una invitación. Y la gente se conmueve, cantan despacio y agitan las emociones de la gente. Y usan cierto énfasis al hablar. Ven a Jesús y haz esto. ¿Los has escuchado? Si ves esos programas de televisión, lo notarás. Todo es emoción. Ese hombre no le habla a su esposa. ¿Cómo estás, cariño? No, no se hablan así entre ellos. Todo eso es solo para engañarte. Se supone que debemos hablar con normalidad. ¿Crees que Jesús hablaba de una manera diferente cuando predicaba? Él hablaba de una forma normal. Cada vez que una persona cambia el tono de su voz al predicar, sabes que el hombre está siendo artificial. Eso es poder del alma. Lo usan para conmover a la gente. Y ese predicador sabe que el 99% de las personas sentadas frente a él son espiritualmente ignorantes, que no pueden discernir entre el alma y el espíritu, ni entre los sentimientos y el Espíritu Santo. Y dicen, hermano, ¿has oído a este hombre? Yo digo, he oído a mucha gente como él. El poder del Espíritu Santo es muy diferente. Cada vez que escuches a alguien predicar, pregúntate, ¿Jesús habría hablado así? Mira a toda esa gente que con un micrófono corre de un lado a otro en la plataforma. Por eso en CFC hicimos la plataforma pequeña, para que la gente no tenga espacio para correr. Y así eliminamos automáticamente a esos predicadores, porque ellos corren solo para agitar tus emociones. Y hay otros lugares donde tienen baterías y tocan el tambor cada vez más rápido y rebotan sus rodillas cada vez más rápido. Y dicen, finalmente el Espíritu Santo ha venido. ¿Qué es esto? Es un engaño. Es el bautismo del alma siendo falsificado como bautismo en el Espíritu Santo. Solo son emociones. Por eso siempre le digo a la gente, cualquier experiencia que hayas tenido en una reunión emocionalmente intensa, ponle un gran signo de interrogación. Si supuestamente recibiste el bautismo en el Espíritu Santo en una reunión cargada de emoción, probablemente lo que recibiste fue un bautismo del alma. Quizás hablaste en lenguas, pero hay musulmanes que hablan en lenguas. También hay budistas que hablan en lenguas. ¿Y qué? Yo mismo escuché a una persona hablar en lenguas y cuando se le expulsó un demonio, dejó de hacerlo. Los demonios hablan en lenguas. Claro que hay un don genuino de hablar en lenguas. Las lenguas genuinas nos edifican. No es la repetición de 3 o 4 sílabas una y otra durante 2 minutos. No, es un idioma. Y tú sabes distinguir entre un idioma y un balbuceo infantil. Mucho de lo que escucho como lenguas en público no es más que balbuceo. Son balbuceos. ¿Qué es eso?
Se nota que no es un idioma, pero están engañando a la gente por todas partes. El don de hablar en lenguas es principalmente para la comunicación privada con Dios. Este don está destinado a ayudarnos debido a las limitaciones de nuestra mente en nuestra comunicación con Dios. Por eso Jesús nunca lo necesitó, porque no tenía limitaciones en su mente en su comunicación con el Padre. Es un don temporal que Dios nos ha dado debido al pecado que ha deformado, distorsionado y limitado nuestra mente. Un don temporal que Dios nos ha dado en la tierra para comunicarnos con el Padre. Y es muy útil, pero principalmente es para comunicarnos con el Padre. Por eso, cuando vayas al cielo, nunca hablarás en lenguas por el resto de la eternidad. No será necesario. Necesitamos entender estas cosas. Y estos son los mensajes que nunca se predican en el cristianismo actual, porque muchos quieren mantener a las personas engañadas y bajo su control. ¿Sabes? Si puedes mover a una persona emocionalmente, hipnotizarla, controlarla y hacerla estar sujeta a ti. Como predicador, sé que es muy fácil usar el poder y el don que Dios me ha dado para hacer que la gente esté sujeta y me tema. Pero yo nunca lo uso de esa manera. Con él puedes hacer dinero, obtener poder y obtener honor. Pero en el momento en que haga eso, estaré corrompiendo el don que Dios me dio. Aprendí eso de cuando el diablo le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. Fuiste ungido hace 40 días, tienes poder. Úsalo para satisfacer tu necesidad personal. Y Jesús dijo, no. Y el Señor me enseñó algo. Cualquier don que Él te dé, nunca debe usarse para beneficiarte a ti mismo. No debes ganar dinero con Él, obtener honor a través de Él. No debes obtener nada para ti a través de Él. Nada. Pero Jesús usó ese poder para alimentar a 5,000. Y el Señor me dijo, puedes usar el poder que te doy para beneficiar a otras personas, pero nunca para obtener ninguna ganancia para ti mismo. Por eso no busco obtener ganancias de mis libros, estudios o sermones. Y me asombra que tanta gente en el cristianismo de hoy sí lo hace, porque no entienden lo que es el bautismo en el Espíritu Santo ni lo que es negarse a su propia voluntad. Mira cuántos ganan dinero vendiendo música cristiana. ¿Puedes imaginarte a Jesús cantando una canción y pidiéndote que pagues por escucharla? Me asombra que la gente no vea la verdad sobre estas cosas. ¿Cómo hemos llegado a tener un cristianismo tan ciego hoy en día? Te diré por qué. No han discernido entre el alma y el espíritu. Hay quienes usan su mente, que es parte del alma, para decir cosas ingeniosas. ¿Has oído esos sermones? Esos que todos comienzan con la letra A, o todos con la letra C, o con la letra P. Bueno, eso es útil si quieres ayudar a la gente a recordar ciertas cosas. Pero no pienses que por hacer sermones de esa manera se vuelven más espirituales. ¿Dónde encuentras en la Biblia a Jesús predicando sermones que todos empiecen con la letra A, C o con la P? ¿Ves a Pablo predicando así? No. Ahora, no estoy diciendo que haya algo malo en eso. A veces presentar el mensaje de esa manera ayuda a la gente a recordar ciertas cosas. Pero no creas que eso hace un sermón más espiritual. Eso es lo que quiero decir. Quizás la gente pueda recordarlo. Está bien si tu intención es que lo recuerden. Eso es bueno. A eso se le llama aliteración, cuando todas las palabras comienzan con la misma letra. Encuentras eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Salmos. El idioma hebreo tiene 22 letras en su alfabeto, y el Salmo 119 está compuesto por 22 secciones de 8 versículos cada una, cada sección comenzando con una letra diferente del alfabeto. En el libro de Lamentaciones, en los capítulos 1 al 4, ocurre algo similar, así que lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nunca ves a Jesús o a Pablo haciendo eso. La mayoría de los cristianos viven todavía bajo el antiguo pacto. No estoy diciendo que esté mal, pero de esa manera los sermones no los hará más espirituales. Por ejemplo, puedes tener un edificio impresionante. No hay nada de malo en eso, pero eso no te hace más espiritual. Puedes tener muchos instrumentos, tocar música, cantar canciones, pero eso tampoco te hace más espiritual. Eso es lo que quiero decir. No estoy en contra de eso, ni en contra de las aliteraciones en los sermones, pero nunca pienses que eso hace que el sermón sea mejor.
El mejor sermón es aquel que te desafía a tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguir a Jesús. Aquel que te convence pero no te condena, sino que te anima y te reta a seguir los pasos de Jesucristo. Ese es el mejor mensaje y eso es lo que necesitamos escuchar. Necesitamos distinguir entre aquello que solo agita nuestros sentimientos. Les dije que nuestra alma es nuestra mente, emociones y voluntad. Y muchos de los sermones que escucho hoy alimentan el intelecto con mucho conocimiento, pero no llevan a las personas a la sabiduría. Agitan las emociones, pero la voluntad permanece intacta. Y así la gente no tiene comunión con el Padre. Todo se queda en una emoción del alma, sin una verdadera entrada en la vida en el Espíritu. Si quieres entrar en la vida en el Espíritu, recuerda que ese velo grueso debe ser rasgado en tu vida. Simbólicamente, representa tu fuerte voluntad. Hay muchos hermanos maravillosos que viven vidas buenas, pero su voluntad es tan fuerte que nunca ha sido quebrantada y por eso nunca llegan a ser espirituales. Quiero animarte a entender esto. Tomar la cruz significa negar tu propia voluntad. Eso es lo que trae paz y comunión en el hogar, en la iglesia y comunión con Dios. Cuando andamos en la luz, tenemos comunión con Dios. Andar en la luz es negar mi propia voluntad. Hacer siempre lo que Dios quiere que yo haga. Oremos e inclinemos nuestras cabezas. No importa si no puedes recordar todo lo que escuchaste en esta sesión. ¿Has entendido el mensaje principal? ¿Hay algo que has descubierto que necesitas rendirle a Dios en tu vida y hacerlo parte de tu manera de vivir? Entonces, has recibido el mensaje. Padre Celestial, aplica estas verdades a nuestra vida diaria. Te lo pedimos para que no aumentemos en conocimiento sin que esto tenga ninguna aplicación en nuestra vida. Ayúdanos a cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.